You're not unlovable. You're not unlovable. There is always something to love. Muy bien, querido público, ya estamos aquí en la segunda parte de este podcast. Estamos hablando de la película The Ballad of Songbirds and Snakes, esta película precuela del universo de Hunger Games. Ya lo comentábamos en la primera parte donde hablamos de la película sin spoilers, que esta película pasa 64 años antes de la primera película de Hunger Games. Realmente como pues por eso mismo pues son personajes que no conocemos en su mayoría, son personajes nuevos a los que nos va a introducir la cinta y son historias nuevas que nos va a contar, asimismo que es una historia nueva en el contexto social y político del mismo universo, lo cual también creo que, y es algo que tal vez debíamos haber dicho en la primera parte, pero es otra de las partes que a mí me gusta mucho del universo de Hunger Games. Porque al final del día siento que Susan Collins, si hace algo bueno, no es... O sea, es que lo que decía yo en el anterior programa en Catching Fire, Susan Collins no es una buena escritora. O sea, no hay manera en que yo pueda empatizar con sus personajes porque sus personajes están horriblemente escritos, lo siento mucho. Pero algo que sabe hacer muy bien Susan Collins es construir universos. Es construir y estructurar estos universos distópicos donde entiendes por qué todo funciona como funciona y cómo las cosas van evolucionando poco a poco para convertirse en otra cosa. O sea, creo que eso sí se lo puedo dar a la autora, lo hace muy muy bien. Y al final del día creo que con un poco de refinación y con un poco de quitar la paja y quitarnos de la cabeza de los personajes, sobre todo eso, los personajes en el cine se han vuelto muy interesantes y muy icónicos. Y digo, yo leí el libro, como ya les comentaba en la primera parte, y por ejemplo a mí Snow en el libro no me gustó para nada, porque como está escrito desde su punto de vista, y vemos todo el tiempo lo horrible que es, o sea, literalmente no, o sea, todo lo que hace lo hace por una razón, lo hace por una razón egoísta. Cuando él piensa que está haciendo algo bueno por otra persona, tú te das cuenta que no es cierto. Su infatuación con esta Lucy Greybird es más que nada en qué le puede beneficiar. Y al final del día es porque la quiere para él, ¿no? Realmente no está viendo ni sus deseos, ni sus gustos, ni nada, sino que realmente nada más la quiere manipular porque él la quiere para ella, literalmente en el Capitolio. Entonces, es difícil cuando está Susan Collins en el libro, te trata de vender ese romance y te trata de decir que están enamorados cuando te estás dando, o sea, cuando literalmente estás escuchando todo lo que piensa Snow en su cabeza y dices, eso no es amor, eso es entre manipulación, gaslighting y otras cosas, ¿no? Y como nunca ves lo que piensa Lucy Greybird, nunca sabes cómo ella percibe. Entonces, cuando ella le hace como, o sea, es recíproca de su afecto, a mí me pareció como nada creíble, porque yo decía, bueno, esa chava o está ciega o no entiende o las banderas rojas son lo suyo, porque este cuate no le está dando ni una pizca de decencia y la chava se enamoró de él, ¿en serio? Entonces es muy raro en el libro cómo funciona, pero a mí personalmente me gustó mucho cómo lo hace la película, porque la película primero, por ejemplo, retrata como este momento donde Lucy Gray trata de besar a Snow, pero Snow se hace para atrás así como, wow, ¿qué está pasando? Y luego lo hace de viceversa, y luego ya tenemos en la tercera parte de la película como este pequeño momento de romance donde los dos piensan que quieren lo mismo y tienen los mismos objetivos, pero rápidamente eso pues va para abajo. Entonces creo que la película en general sí tiene muy buenos escritores en el aspecto de que quitan la paja, en que se dan cuenta de que ese romance, si no estamos escuchando la mente de Snow, nunca iba a funcionar, porque también estamos viendo a Lucy Gray. Y dejan lo necesario. Y creo que eso es uno de los grandes méritos de la película, porque una, no podemos escuchar lo que piensa Snow, y dos, también vemos cómo otros personajes están pensando y reaccionando, lo cual hace un poco más creíble las interacciones. Entonces, esta neblina narrativa, por decirlo de alguna forma, nos hace empatizar con Snow. Y personalmente eso es a mí lo que me gusta mucho de la película, porque si bien en el libro
todos los momentos sabes que es una persona horrible. En la película no. En la película realmente estás diciendo, sí, Snow, tú puedes. Derrota el sistema. Porque aparte, muy inteligentemente, los guionistas siempre andan poniendo en boca de otros personajes, diciéndole a Snow que es un rebelde. Cuando realmente no lo es. Pero es como los otros personajes, cómo se engañan de las acciones que ven que hacen Snow para pensar que las está haciendo para ayudarles y no por otro motivo. Entonces, no sé, me encantó eso, 10 de 10. En general sí creo que aquí es un gran trabajo de guión. Pero bueno, Andrea, no sé tú cómo ves todo este desarrollo de Snow y cómo va tratando a las otras personas. ¿Tú veías una manipulación o una buena intención detrás de sus acciones? Yo creo que sí hay un muy buen manejo de guión y también un muy buen manejo de actuación, ¿no? Porque van muy de la mano lo que hacen ambos. Nos plantean un personaje que de entrada nosotros ya conocemos, ¿no? Ya sabemos cómo va a terminar. Y es regresarnos a querernos contar una historia de este personaje que de entrada nosotros ya tenemos una barrera negativa hacia él. Y lo que hace bien la película es sembrarnos de cierta forma la duda. No es como justificarlo o reposicionarlo como alguien al que vas a querer en algún punto va a decir, ay, qué bueno, qué lindo, qué, ¿no? Qué maravilloso Snow. Porque constantemente, al menos en mi experiencia personal, me mantuvo la duda, ¿no? Porque yo sé que de entrada está haciendo las cosas con un interés, pero hay momentos en que dudas si ese interés pudiera ser que cambie algo en él, ¿no? O pudiera ser que algún sentimiento positivo genuino tenga el hombre, ¿no? Y que después, como al Otso, ¿no? Algo pasó y todo se derrumbó. Que eso hubiera sido como a lo mejor lo más fácil, ¿no? Mostrarte a un personaje que sí, que ha sufrido, que sí, que quiere salir adelante y que ya él queriendo ser bueno, pues le pasa algo muy malo y entonces termina siendo muy, muy malo, ¿no? Y esta película te plantea otra cosa, te plantea un personaje que sí, que no es que haya sufrido, sino que vive en ciertas condiciones que no son las suyas, ¿no? Porque él al final queda en desgracia porque su padre muere en esta revolución, ¿no? Él se encarga de su abuela y se encarga de su prima, y viven en condiciones de pobreza, pero les queda el apellido. Entonces él vive de las apariencias, ¿no? Él vive aspirando a regresar el honor, ¿no? Y la riqueza a su familia. Entonces, ya partiendo de ahí, ese personaje nos lo muestran siempre buscando su propio beneficio. Y ya cuando empiezas a ver ciertas acciones, ¿no? Te das cuenta que sí, que eso es lo que él busca, pero siempre está la duda de si puede cambiar o si hay algo bueno en él, ¿no? Y eso es lo que maneja muy bien la película. Eso me gustó a mí. No es que en algún momento haya dicho o me haya hecho ilusiones con el personaje o que haya logrado empatizar del todo, pero al menos pude entender, ¿no? En ese sentido que es justamente, sí, el camino del villano, ¿no? El camino de un villano que estamos viendo ascender y reconocer qué es el poder, ¿no? Creo que hay un elemento muy clave aquí que es cuando él mata por primera vez y que le preguntan que cómo se sintió y pues se sintió poderoso. Y ya con eso sabes que, vaya, para él el poder, ¿qué significa? ¿No? Más allá de la riqueza, el poder es también poder aplastar la vida de otras personas, ¿no? Entonces, creo que la película va soltando justamente esos elementos, ¿no? Tanto de cosas que son muy claras de un villano, como de otras que podrían poner en duda, ¿no? Sus intenciones. Y eso es lo que pasa con el romance con Lucy Gray, ¿no? A mí me gusta cómo se da entre que sí es un romance o no es un romance, porque al menos a mí siempre me surgió la duda de que si él también estaba utilizando ese pretexto justo para ganarse la confianza de ella y poderla utilizar a su favor, ¿no? A utilizarla a ella dentro de los juegos y que los demás le dieran como esa cierta
relación, ¿no? Que tenían, y justo que lo vieran como alguien que se estaba sacrificando por alguien más o que estaba luchando por alguien más y por una causa, cuando nunca ha sido así, ¿no? Siempre luchó por él mismo. Entonces, eso me gusta cómo lo construye mucho la película en la primera y en la segunda parte, y ya en la tercera parte, pues ya es más claro el tono, ¿no? Es como la estocada final que necesita ese personaje para que nosotros entendamos que todo lo demás era un planteamiento de duda, ¿no? Y que él al final también está en esa situación, aceptando sí las consecuencias de sus actos, pero esperando regresar, ¿no? Y viendo la forma de seguir ascendiendo. Él al final funciona muy bien en ese sentido. Funciona como un soldado, ¿no? Era excelente estudiante, que buscaba un fin, una beca, o más bien un premio, y se vuelve un excelente vigilante, ¿no? Un excelente casi casi policía, porque pues eso es lo que le va a dar el ascenso, ¿no? Entonces, me gustan los elementos que le añadieron al personaje y que lo hacen interesante, porque podría haber sido pues un malo de Malolandia, ¿no? Tal cual, ¿no? Y no lo es. Me gusta también los personajes que lo rodean, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de este decano, sí es el decano, según yo, el personaje de Peter Dinklage, lo lee perfectamente, ¿no? Creo que él es el único que realmente sabe que quién es Snow y quién y en quién se va a convertir, ¿no? Y no es que luche porque no lo sea, porque a pesar de que sí le pone un par de trabas, sabe que al final, pues, no va a depender de él que Snow logre o no sus objetivos, ¿no? Porque pues Snow es un personaje muy determinado. Eso me agradó mucho de la película y del personaje en sí. Ahora el personaje de Lucy Gray pues se gira mucho en torno a él, ¿no? Gira mucho en torno a la relación con Snow, pero también me gusta que le dan su toque, su participación, su desarrollo como un elemento de los Juegos del Hambre, ¿no? Como una chica de un distrito a la que sacan su nombre y a la que tiene que dejar su hogar para ir a una arena y sobrevivir, ¿no? Y ella también busca hacer alianzas, pero algunas son alianzas mucho más naturales, ¿no? Con su compañero de distrito, cuidarlo, apiadarse un poquito de la situación de algunos de los otros tributos, ¿no? Que llevan tiempo sin comer, que están en condiciones sin higiene, sin contacto con nadie, con nada, sin guía absoluta, ¿no? Sabiendo que lo único que tienen que hacer es matarse entre ellos. Entonces creo que como funciona el personaje y la personalidad también que le dan, la identidad que le dan a Lucy Gray, me gusta que sí funciona. Yo cuando vi los trailers, la verdad, pensé que iba a ser un personaje, ella sí, mucho más rebelde, ¿no? Mucho más en contra del Capitolio, ¿no? A lo mejor no como una Katniss, porque Katniss ya lo platicamos en ese programa, no es que fue forzada a convertirse en la líder, ¿no? También pues de la revolución. Y en este caso Lucy Gray, pues no es que tuviera que ser ese personaje, ¿no? Pero yo entendía que era un personaje con mucha más rebeldía hacia lo que significaban los Juegos del Hambre, ¿no? Y no lo es, ¿no? Creo que ahí sí se queda un poquito relegada al personaje que solo quiere sobrevivir, ¿no? Y que quiere salir de, pues, de los juegos con vida, ¿no? Eso también me pareció interesante, cómo manejan estos dos personajes. Sí, creo que como personaje femenino, Lucy Gray tiene... O sea, creo que hay buenos personajes femeninos, de hecho, en la película en general. No tienen mucho tiempo en pantalla, evidentemente, porque son personajes secundarios y terciarios. Si dejamos a un lado a Viola Davis, cuyo personaje se llama Dr. Gold, que básicamente ella sí la podemos diagnosticar con maldad, porque sí, o sea, esa mujer sí es la maldad encarnada. Creo que los demás personajes femeninos, bueno, no, tal vez me estoy dejando llevar por el libro, porque en el libro sí tienen como un poquito más de capas, pero bueno, al menos en la película, si bien no son el foco, porque no son protagonistas,
creo que al menos les vemos estas ciertas, bueno, como digo, capas que sí les dan profundidad a sus personajes. O sea, tenemos también, por ejemplo, a esta Hunter Shafter que hace de Tigris, que si bien no tiene mucho tiempo en pantalla, creo que hay momentos donde aterriza muy bien ciertas líneas y le da una gran importancia a su personaje, empezando como hace que Snow vea un poco la humanidad de Lucy Gray para que pueda ayudarla a ganar los Hunger Games. Luego como habla con Snow de que no quiere verlo como su padre porque nada más su padre le recuerda a su padre lo recuerda como con mucho odio, y justo al final esa última línea cuando le dice sí, Coriolanus, te pareces mucho a tu padre, y Corio se ve así, bueno, Snow se ve así como ¡ah, qué fuerte! O sea, ya me veo con el odio en los ojos, básicamente, ¿no? Entonces, creo que si bien no son increíbles los personajes femeninos, pero digo, no es porque no lo sean per se, sino es porque no tienen el tiempo en pantalla para hacerlo. Hay, hay muy, muy interesantes personajes y creo que eso también hace que la película se sienta muy fresca y muy dinámica, porque al final del día hasta siento que a veces podemos culpar a los personajes secundarios de que Snow sea un villano, sobre todo al amigo, no amigo, ay, ¿cómo se llama? Sejanus, creo. Porque ese cuate sí tomaba todas las malas decisiones, o bueno, o las buenas decisiones, pero de mala forma, ¿no, Andrés? O sea, creo que Sejanus Plint realmente al final del día parecía que a veces nada más existía para sacar de quicio a Snow, básicamente, ¿no? Sí, ahí yo no voy a decir que son las buenas decisiones en mal momento, creo que son malas decisiones tomadas en mal momento, y eso creo que lo hace más humano al personaje. Mencionaban algo muy interesante en la construcción del villano, que como tal, eh, por lo que dices del libro, estás escuchando, o más bien estás leyendo sus pensamientos y sabes cómo está actuando, y en la película no hay eso, pero sí hay ciertos guiños que te indican que lo que está haciendo puede que no sea tan bien intencionado, o puede que no sea una acción completamente de una buena persona. Creo que eso hace que al momento de que estás viendo la película, uno, no te enamoras perdidamente del personaje, porque creo que eso no es la finalidad de una historia como esta, y dos, lo comprendas aún mejor y puedas ir viendo, ok, este hombre está actuando así para beneficiarse de esto, pero también está empezando a sentir esto. Hay momentos en la película en la que lo vemos mentir descaradamente, y cuando se entera el otro personaje, y esto pasa dentro de la tercera parte de la historia, eh, se vuelve algo muy fuerte para todos, incluyendo para el espectador. Entonces, esta construcción que hacen de Snow, convirtiéndose en el hombre que se va a hacer el responsable de toda esa masacre durante los siguientes años y también de los destinos del Capitolio, es muy atractivo y muy interesante. Mencionaban muy bien lo del personaje de Peter Dinklage porque es este tipo de personaje que parece ser malo por ser malo, y cuando descubres qué hay detrás de él, por qué se comporta así, si bien no es una especie de Snape como en el mundo de Harry Potter, sí es un freno de conciencia que existía en la película y que el espectador no sabe que existe hasta que lo descubre. Entonces, es un personaje me parece brillante porque uno es quien termina siendo el punto de inicio de la maldad de este hombre, pero también es el punto final de su inocencia. El momento en el que ya es un soldado más del Capitolio, es cuando se da todas esas acciones y descubres cuál es la intención detrás del personaje de Peter Dinklage. Entonces, eso es un momento muy bien hecho, además, pero que le da todo el sentido tanto a la construcción del villano como a la historia y al personaje mismo. Entonces, se necesita, una vez más, un muy buen guión para que tú te puedas creer eso. Creo que la película lo tiene. De esos muy buenos actores, ahí está Peter Dinklage, que es un gran actor, ahí está Viola Davis, que es una muy buena actriz. Tom Blythe es una revelación para mí, honestamente, no lo conocía, y creo que es un muy, muy, muy buen, es el personaje, es el actor idóneo para este personaje. Creo que hace una muy buena química con todos los que lo rodean. Rachel Zegler también creo que es una cosa rara. A mí me gusta cómo está ella y a mí me gusta lo que hace. Concuerdo en que quizá los momentos musicales son
quizá un poco demasiados para la historia. Entiendo que ahora, benditos a Dios, nos cortaron muchos de la película, pero creo que funciona muy bien esa química que establecen, y creo también que la película tiene como acierto el encaminarte hacia toda esta maldad o hacia esta revelación en la maldad en los momentos duros, en las primeras dos partes de la película, que son como muy fuerte, y que cuando se da la revelación viene en un momento calmado. Ese le da como un poco más de potencia, y creo que eso está muy bien. No sé si el final abierto, y creo que esto lo podemos ya abordar en este momento, es el mejor para la película, el no saber qué sucede con el personaje Rachel Zegler, es lo mejor para la historia, o si creen que es un paso en falso que tiene, me imagino que desde el libro, traducido a la película. Yo tengo ahí que decir varias cosas, porque el problema aquí, y justamente con ese final abierto, es que en el libro es muy poético. En la película tiene ciertos detalles, pero como no enfatizan en ellos, no entiendes la parte poética del final. Porque bueno, ahí les va. La banda donde estaba Lucy Gray, de Kobe, todas las personas que la integran están nombradas por canciones. Entonces, básicamente, y lo vemos en Escena del Lago, Lucy Gray está cantando una canción, y es la canción de Lucy Gray, básicamente de donde se inspiraron para nombrarla a ella. Y la canción de Lucy Gray, justamente como de hecho dice Snow, no saben qué le pasó con ella, si desapareció, si era un fantasma o si murió. Entonces un poco ahí viene el primer momento poético, que es que al final la vida de Lucy Gray real termina como la vida de Lucy Gray de la canción, donde no sabes si se convirtió en fantasma, si murió o simplemente desapareció. Esa es la primera coincidencia poética. La segunda coincidencia poética, que va más allá del universo, es un dato que omitieron de la película, del libro en la película, que a mí se me hacía muy importante por lo siguiente. Hay una frase que Lucy Gray le dice muy seguido a Snow durante el libro. Le dice, esto no se acaba hasta que el Mockingjay cante. Y Snow al inicio no entiende de qué está hablando, porque Lucy Gray habla con muchas metáforas a veces, y Snow, siendo el Capitolio, no entiende casi nada de lo que dice a veces. Entonces, cuando Snow llega al Distrito 12, se da cuenta que esa frase viene de que cuando ahorcan a gente en el Distrito 12, el Mockingjay dice sus últimas palabras, como bien lo vemos en la película. Entonces, de ahí viene la frase, todo termina hasta que el Mockingjay cante. Y ahí viene la segunda aproximación poética. Cuando Lucy Gray desaparece, lo último que oímos es al Mockingjay cantar, y por eso Snow les empieza a disparar. Lo cual también nos lleva al siguiente reiteración poética, que es que al final del día, Snow en The Hunger Games es derrotado por Katniss Everdeen, que le apodan el Mockingjay. Entonces su historia acaba cuando el Mockingjay canta, que es decir que cuando Katniss llega, la historia de Snow empieza a acabarse. Entonces el final abierto hace un poco muchas referencias a todas estas como ideas poéticas que suceden durante el libro, y entiendo por qué no le puede funcionar a muchas personas, pero al menos yo siento que en el libro sí tiene sentido y que sí es un guiño poético hacia lo que viene. Porque también algo que aprecio mucho tanto de la película como de los libros es que no es como, ya lo decías, voy a tomar el ejemplo de Star Wars otra vez, Andrés, porque como decías, en Star Wars es ya ridículo la manera en que se hacen los easter eggs o las referencias. O sea, casi literalmente es como, cada vez que se menciona a Luke Skywalker, casi pausan la pantalla, ponen a Mark Hamill en estrellitas y dicen, Luke Skywalker, ¡woo! Y tú así como, ok, o sea, pero eso qué tiene que ver con la historia que estoy escuchando o que estoy viendo. Y lo que aprecié mucho yo del libro y de la película es que no tenemos ese sentido de que nos está refiriendo a las películas. Hay momentos, claro, o sea, el simple hecho de que, estas son las papas de agua que me gustan mucho pero a mí me gusta más el otro nombre, a mí me gusta el nombre de Katniss. Y me acuerdo que en el cine las 2 veces que fui, todo el mundo fue como, ¡wow!
Katniss es papa del río, no lo sabía, o sea, pero, y bueno, y cuando obviamente hay un arco en la arena, ¿no? En la arena de batalla, que vemos un arco y unas flechas, entonces, ay, la referencia. Pero aparte de literalmente esos dos momentos, creo que todos los demás momentos que se referencia del libro y o en menor medida, más bien en menor medida, en la película, son momentos muy sutiles. Y creo que en específico sí faltó como profundizar el sentimiento poético que hablaba de ese final como un puente hacia la primera película. Pero también entiendo por qué no lo querían hacer tan obvio en la película. Y eso en parte lo agradezco, pero sí veo que a mucha gente se queda con esa duda. Entonces tal vez ahí hacer un poquito más obvios no les hubiera hecho daño. Pero, en fin, esa es mi aportación del libro. No sé si eso te ayudó un poco, Andrés. No, pero mira, qué interesante. Sí, creo que la película tiene ciertas referencias, pero lo que tú mencionas es padrísimo y creo que la película no lo tiene tan explícito. Entonces, como que se pierde y puede que tengas una experiencia al final incompleta y que tengas un final muy abierto que te diga, bueno, esto puedes interpretarse de muchas formas. Una es que no volvemos a saber de ella, otra es que la historia es cierta y esa mujer terminó muerta, o una es que nos van a vender una película en 5 años sobre esta persona y nada más nos están teniendo la mesa. Pero creo que lo que mencionas, claro, al momento de que haya esta traducción del libro a la pantalla, pues se pierden muchas cosas, pero no hubiera estado de más en mencionarlo un poco más claro. Sí, sobre todo también digo porque siento que no queda muy claro, aunque sí se ve, pero no queda claro, evidentemente en la película, en el libro queda muy claro. Lucy Gray compone la canción de The Hanging Tree, que es la canción que ves que cuando llega Snow por primera vez en el Distrito 12, ella la está componiendo. Luego es la canción que nos lleva al montaje cuando van hacia el lago. Y también al final del día es una referencia, porque en los libros te deja muy claro que después de que Snow ya se va al Capitolio, prohíben la música. O sea, ya no puede existir bandas, ya no pueden existir estas fiestas con música, en el intento de enterrar esa canción, de que nunca vuelva a cantarla. Entonces, a nadie a cantarla. Entonces, el hecho de que Katniss, en la tercera o cuarta película, empiece a cantar esa canción como parte de la propaganda para derrotar a Snow, también es como un super guiño de que literalmente Lucy Gray sigue el fantasma, sigue persiguiendo a Snow 65 años después a través de esa canción, a través del nombre de Katniss y a través del Mockingjay. Entonces, como digo, son guiños poéticos que tal vez no son un poquito más obvios en el libro por la repetición en la que te los dicen, pero lamentablemente en la película no son tan obvios. Entonces, sí, ahí sí, la verdad, pero nunca les haría leer el libro. Yo se los cuento, no se preocupen. Pero sí, estoy de acuerdo que en ese aspecto tal vez por eso el tercer acto se siente un poco más flojo, porque tal vez tenían que ser un poquito más obvios en cómo todo esto conectaba con el universo y prefirieron la sutileza, lo cual, como digo, respeto, pero creo que en este caso sí necesitábamos un poquito más de subrayar. Pero bueno, pues Andrea, no sé si tú quieras compartirnos tu escena favorita. ¿Qué fue lo que más te gustó de esta película? Híjole, creo que una escena como tal no, pero me gustó mucho cómo está construido el tema de los juegos. No los juegos como los conocíamos, ¿no? Sino como eran en un inicio. Me gustó mucho esta parte de ver a los tributos llegar en este tren, que además era un tren horroroso, ¿no? De esos como donde traen mercancía y todos oscuros, ¿no? Tren de carga. Y los traen sin bañar, sin comer, los metieron a un zoológico, o sea, toda esta construcción que hacen en donde pues tal cual, ¿no? Quien quisiera ir a verlos allá al zoológico, pues se acercaba ahí en la reja y los veía, ¿no? Como animales.
y ya cuando pues tal cual tenían que iniciar los juegos, los metían en una arena, ¿no? Y los juegos llegaban a durar un día, ¿no? Precisamente porque pues no tenían más que se puede decir, las circunstancias que rodeaban el coliseo, el foro, y pues carecían de todo el espectáculo, ¿no? Que es después los Juegos del Hambre, ¿no? Sí, había un conductor, sí se transmitía, sí conocían de antemano a los tributos, sí había un mentor, o sea, sí había cosas, ¿no? Pero no son los mismos Juegos del Hambre que nosotros conocemos, ¿no? Son unos juegos que se veían pues austeros y que estaban justamente enfocados solamente en la masacre. Y después vemos estos juegos donde los meten en estos trenes, los alimentan, los bañan, visten, no tienen que tener estos vestuarios majestuosos con un propio estilista, ¿no? Un propio diseñador de vestuario que representara el distrito, el desfile, o sea, todo eso que nos impresionó, porque sí, a mí, al menos a mí en su momento me impresionó cómo estaba construido y cómo estaba planteado el espectáculo de los Juegos del Hambre, aquí se reduce mucho, ¿no? Y justamente yo empecé a hacer esas comparaciones y eso me gustó, ¿no? Eso me gustó porque sí se tomaron justamente el tiempo, ¿no? De pensar en cómo se fue construyendo un espectáculo así, con desarrollo tecnológico, con ideas muy morbosas, ¿no? Porque al final están haciendo de la muerte y del asesinato un espectáculo morboso y también lo disfrazan, ¿no? Cómo se transforma la sociedad del Capitolio, ¿no? De ser una sociedad a lo mejor que venía de padecer una guerra, un enfrentamiento y donde había hambre y donde había pobreza y todo, a ser este lugar de opulencia, de riqueza, en donde los ricos vomitaban para seguir comiendo, ¿no? O sea, y donde las niñitas crecían muy emocionadas viendo a las chicas que se mataban en los Juegos del Hambre. Entonces, esa transformación social, ¿no? Que hay, sobre todo en el Capitolio más notorio que en los distritos, me gusta, me gusta cómo está hecho. O sea, no puedo pensar como tal en una escena en específico, pero si tuviera que decirlo, yo creo que serían, ahí sí, ¿no? Me voy a repetir con aquellos que solo les gusta la parte de la arena de los Juegos del Hambre o que creen que lo mejor de los Juegos del Hambre es la parte de la arena. Yo no, yo de las primeras películas disfruté todo, justo el contexto político, el contexto social, el cómo estaba planteada la acción, pero justo de esta película, si tuviera yo que rescatar unas escenas, pues serían las escenas relacionadas a los Juegos del Hambre por cómo están planteados y construidos, ¿no? Por esa idea que nos transmiten de lo que fueron y de lo que son, se supone, 64 años después, ¿no? Eso me gustó mucho. Y me gusta que vimos un poquito más también de la sociedad de Panem, ¿no? Vimos más de esa gente, de cómo vivían, ¿no? Y, por ejemplo, esta escuela a donde asistían y que terminan siendo los mentores, ¿no? Para poderse titular y para poderse obtener el premio más prestigioso de la academia y poder seguir estudiando, yendo a la universidad. O sea, cómo estaba conformado, ¿no? Había un presidente que ahí sí no sabemos, nunca lo vimos como tal, pero sí había gente que se había vuelto rica en la guerra, ¿no? Por ejemplo, este personaje del amigo, comillas, comillas, de Snow, este, es un personaje que se vuelve rico por la guerra, ¿no? Su familia pasa a pertenecer al Capitolio, pero no del todo, ¿no? Siguen siendo personas que compraron su lugar en la mesa, pero que no valen lo mismo que los del Capitolio. Vaya, todo ese tipo de paralelismos que también tienen que ver con una crítica social de la sociedad actual, viéndonos hacia la realidad en la que vivimos, eso también es algo que me ha gustado mucho de esta franquicia, ¿no? El aspecto político y el aspecto social y cómo se puede entrever también una crítica de la que no estamos muy alejados, ¿no? A pesar de que
ese es un universo distópico, creo que no está muy alejado de nuestra realidad. Eso me parece muy, muy interesante de toda la franquicia. Estoy muy de acuerdo contigo y de hecho dos detalles curiosos del libro. El primero es que estaban tan poco preparados para mostrar esto como un evento televisivo que literalmente en el libro solo tenían 3 cámaras que apuntaban directo a la arena. Entonces, realmente nunca supimos, o sea, la gente no veía qué pasaba en los túneles. Nada más se enteraron que estaban muertos los tributos porque este otro tributo empezó a ponerlos en orden y como a cubrirlos con la bandera de Panem. Si no, realmente nadie se hubiera enterado si ya todos estaban muertos o no. Y lo cual justamente lleva a que ya empiecen a pensar que necesitan más cámaras y bla, bla. Y lo segundo es que justamente algo que Snow se da cuenta cuando llega al Distrito 12 es que nadie vio los Hunger Games porque no tienen televisiones. O sea, realmente nada más saben que se llevan a una persona, bueno, a un niño, una niña, un niño, y esta persona no regresa. Y ya, es lo único que saben en los distritos. Entonces, también una de las ideas de Snow, ya que es todo un maldito en el Capitolio, es que se pongan televisiones en todos los lugares de los distritos para que siempre los Hunger Games se vean. Por lo cual también no fue muy difícil borrar este Hunger Games de la historia de los Hunger Games porque básicamente casi nadie lo vio. Entonces, datos curiosos del libro para que ustedes no lo lean. Pero tú, Andrés, ¿tú qué momento o escena te gustó más de la película? Fíjate que si bien lo de los juegos es muy interesante, a mí me gusta más toda esta parte de intriga que tiene la película y creo que uno de los puntos más altos es en aquella escena en la que el personaje de Viola Davis le dice a Snow que ha escuchado sus propuestas en un salón de clases, que se las redacte y se las lleve. Y como siempre hay un personaje ahí que se quiere hacer el oportunista, se une a él y cuando están frente a esta decana malvada, pero que también actúa con mucha sutileza, por decirlo de alguna forma, se apropia de la idea. Todas estas ideas son las que después vamos a ver incorporadas en los Juegos del Hambre, que para quienes vimos la película original, sabemos que se van a adaptar y que se van a convertir en una insignia de, de los Juegos. Sin embargo, esta es la primera vez que se presentan, esta mujer se hace pasar por la propietaria de las ideas y Viola Davis explica, y de ahí el término de las serpientes, eh, que solamente quien de verdad haya sido responsable va a poder hacerse cargo de su creación y vivir. Es una escena muy tensa, muy interesante porque tú ya sabes qué es lo que va a pasar y que también le da sentido a algo que sucede al final de la película. Entonces, como construcción cinematográfica es una escena que funciona a la perfección, que tiene mucho sentido dentro de la historia una vez que termines de verla, y que también es un deleite ver a una persona como Viola Davis en un personaje tan desagradable. Y desagradable no solamente por lo que sabemos que es o lo que sabemos que puede llegar a ser, sino también visualmente es desagradable. Es esta persona que, como decían, el Capitolio no era el símbolo de grandeza como lo es en las primeras 3 películas de los Juegos del Hambre, sino es esta cosa como en construcción, como levantándose, como apenas retomando el camino, sí con un control y sí con evidentemente este centralismo que va a mantener por los siguientes años, pero aún no es eso. Entonces, este personaje y la mayoría de los personajes con cierto poder, también el mismo Peter Dinklage, el personaje de Jason Schwartzman, que es el conductor, eh, tienen esta cosa medio torpe, desagradable, como incompleta. Entonces, me parece algo muy, muy, muy atractivo para ellos y creo que la escena es buenísima. Y también creo que la última parte, ya cuando Snow se convierte en Snow y realiza casi como en El Padrino sus venganzas una por una, es muy, muy, muy padre y me gusta mucho. Completamente de acuerdo. O sea, al final ya cuando ya ves que Snow... Porque es otra cosa que creo que del libro que no se nota mucho en la película, aunque sí pasa,
que es que básicamente Snow se convierte en el hijo de Plinth, del papá de Sejanus, porque, o sea, literalmente el papá es como, bueno, fuiste amigo de mi hijo, lo mataron por rebelde, ya no tengo un hijo a quien heredarle toda mi fortuna, entonces ahora tú te vas a convertir en mi hijo. Y es por eso que al final ya lo vemos otra vez con buena ropa, con el departamento ya arreglado y bien y todo eso, porque literalmente el padre de Sejanus le está dando toda su fortuna a él. Entonces es que es otra forma, en el libro siempre lo calculó así Snow, o sea, no de que se convirtiera él en el hijo, sino que al menos al ser amigo de Sejanus sí le favoreciera algo de dinero. Entonces, como digo, en la película tal vez no es tan obvio, pero en el libro así pasa. Y bueno, justamente yo lo que más quería comentar era que al final, digo, sé que nos burlamos mucho del título al inicio de este programa, pero lo que sí me parece muy lindo del título, y creo que es también una de las partes extrañamente poéticas que Susan Collins como que quiere tener, y en parte sí le sale, pero como digo, en parte no, porque escribe muy mal, pero la parte poética creo que le sale bien, y es que la balada de los pájaros cantores y las serpientes realmente tiene muchísimos ángulos, no es un blanco y negro. O sea, no es que Lucy Gray sea un songbird, un pájaro cantor, y Snow sea una serpiente. Es mucho más difícil, más elaborado que eso, porque Lucy Gray también tiene una afinidad con las serpientes, y de hecho las serpientes es la forma en que usa para vengarse de las personas que le hacen daño. Al final Lucy Gray la salvan las serpientes, pero un poco porque Snow también usa las serpientes para salvarla, pero también Snow, por ejemplo, usa los songbirds, los pájaros cantores, para vengarse, bueno, más bien para hacer que maten a Sejanus. O sea, realmente aquí no es que las serpientes sean malas o buenas, y viceversa, los pájaros cantores no son malos o buenos, simplemente depende de quién los use y cómo los use, es que van a funcionarle a la persona que los está usando. Entonces también es bien bonito porque, bueno, no sé si bonito, pero pues la balada es que al final del día va a ser tal vez incluso triste, pero creo que lo que me gusta es que al finalmente la intención del título y la intención de que cuando termines el libro, termines la película, es que sepas que nadie es bueno o malo inherentemente, sino que vamos tomando decisiones que hacen que seamos unas personas terriblemente egoístas y malvadas o no. Y en este caso, pues, todas las decisiones que fue tomando Snow fue para su propio beneficio, y que al final del día eso es lo que le lleva al punto donde termina. Y pues todas las decisiones de Lucy Gray, que también no son completamente buenas, pero al final del día la llevan pues justamente a que no sabemos qué le pasó, si desapareció, si se murió, si sí pudo huir, o simplemente tal vez era incluso un fantasma. Pero bueno, pues Andrea, ¿qué te gustaría decirle al público que no ha visto esta película? Yo les diría que vayan a verla. La verdad es que también algo bien importante es que creo que no necesitan ver, si nunca han visto los Juegos del Hambre, no necesitan ver las primeras 3 películas, ¿no? Sería importante verlas, sí, pero creo que tampoco se van a sentir tan perdidos si no las ven, ¿no? Creo que al final sí logran construir una historia que se siente independiente de, ¿no? Es una película que vale mucho la pena, muy entretenida, al menos yo me la pasé justamente en estos momentos de tensión en la primera hora y media, ¿no? Y eso me gustó mucho, que mantiene un ritmo la película, te mantiene pegado, ¿no? A tu asiento, tratando de entender y de leer las intenciones de los personajes y sus destinos, y algo bien humano que mencionaban, no es cuestión de buenos y malos, es cuestión de humanos, y hay quienes eligen el camino, ¿no? Del poder y de la maldad quizá, pero tiene también un cierto fundamento, ¿no? Y este es el caso. Entonces, difícilmente vemos películas
sobre villanos tal cual, ¿no? Casi siempre les llaman los antihéroes a muchos de ellos, sobre todo en sagas, creo, en sagas así, ¿no? En donde usualmente el villano es como el co-estelar. En este caso, pues sabemos quién es Snow, pero para aquellos que no lo sepan, esta película, pues sí, es el camino de un futuro villano o de cualquier político en cualquier era y en cualquier momento. Pero sí vale muchísimo la pena verla. Ay, yo creo que tiene calidad, ¿no? Es difícil, ¿no? Sobre todo ya por ahí mencionaban qué ha pasado con las precuelas o secuelas de varias sagas, ¿no? Como Star Wars o como Harry Potter con Animales Fantásticos, eh, incluso remakes, ¿no? Que se han hecho en los últimos años. La calidad a veces no solo en el guión, sino en la producción en sí o incluso en los elencos suele variar mucho. Creo que aquí el tener un mismo director que mantenga la visión de la franquicia también ayuda para que haya un estándar en términos de calidad visual y narrativa, y que las películas sean mejores que las novelas por lo que se sabe, también es bueno, no es una idea. Difícilmente vamos a encontrar películas que sean mejor que los libros. Esta es una de esas excepciones, y la verdad es que a pesar de este fenómeno extraño que ha pasado en taquilla, creo que va a quedar mejor parada que muchas otras películas este año, ¿no? Eso también habla bien pues de los seguidores, habla bien pues del trabajo que se hace con la película, porque como la crítica pues no ha sido mala, al final, aun cuando llegue a plataformas o cuando se distribuya, ¿no? De una mejor forma ya en casa, incluso en televisión, creo que va a tener la audiencia que merece esta película, ¿no? Va a tener mucho mayor alcance. Yo les recomiendo que vayan mientras permanezca en cines, antes de que llegue todo lo que va a llegar en diciembre. Vale la pena verla. Excelente, muchas gracias. Pues Andrés, ¿qué te gustaría decirle a una persona que no ha visto esta película? Creo que, y esto va muy relacionado a lo que mencionábamos hace unos bloques, ya hay pocas películas que son un espectáculo ver en la pantalla. Parece que las películas que se están proyectando en los cines no tienen mayor valía que la misma que podría tener una pensada para plataformas o que podría disfrutar completamente en tu pantalla más pequeña en el hogar. Creo que esta película se defiende muy bien en ese aspecto. Creo que es una película que vale la pena ver con gente, disfrutarla con público. Eh, sí, creo que no es necesario haber visto las primeras 4 entregas de los Juegos del Hambre, o bueno, ahora las que sabemos son sus secuelas de esta cinta, pero ayuda muchísimo si las viste porque vas a entrar en la convención. Y también, si no las has visto y esta es tu primera película, a partir de aquí empezar y ver las siguientes 4. Creo que te vas a llevar una gran sorpresa con las siguientes 2, la primera y la segunda parte. Son muy, muy, muy buenas películas. Creo también que, y esto es algo que me gustaría recalcar porque ya lo habíamos mencionado al principio, Los Juegos del Hambre es extrañamente una de esas sagas que sale muy bien parada en todos sus episodios. Si bien en Sin Sajo el partir las historias en 2 películas puede jugar un poco en contra, y puede que las últimas 2 entregas no sean tan fuertes como El Juegos del Hambre o En Llamas, creo que se defienden mejor que otras entregas. Creo que esta película, Balada de pájaros, cantores y serpientes, es una muy buena adición a la saga, que se defiende muy bien por sí sola, también en compañía de las otras cintas, y creo que muy pocas han podido hacerlo. Las que no han tenido la oportunidad de desarrollarse, como Divergente, nunca pudieron haber llegado a eso. Está Maze Runner, está todo ese tipo de películas que están basadas en sagas para adultos jóvenes, como se les dice, eh, pueden llegar a haber tenido un nivel que nunca llegaron desafortunadamente, y los Juegos del Hambre sí llegó a ese nivel, se mantuvo, y creo que con esta entrega lo sigue teniendo y se mantiene. Entonces, disfrútenla, véanla, vale la pena. Sé que parece cada vez más extraño ir y sentarse en una sala oscura por más de 2 horas, pero
es una experiencia que de verdad no deben perderse, más si es una película que sí te va a emocionar, te va a atrapar, te va a tener ahí por gran parte de su historia, y creo que al final vas a salir entre emocionado y, y con ganas de más. Yo, la verdad, salí con muchas ganas de saber más sobre la historia. Espero que Susan Collins se aviente otro libro sobre este universo, no necesariamente que se haga película, pero sí que la aborde más y más y más. Y realmente, y eso se lo deseo a la mayoría de los escritores que leo, que se dediquen a escribir y no a emitir sus opiniones personales en Twitter. Amén, amén, amén. Ok, si son malas personas, me gusta saberlo por anticipadamente, ¿no? Pero estoy de acuerdo, sí, yo sé, he hablado muy mal de Susan Collins como escritora, pero estoy de acuerdo con Andrés que yo sí también quiero que siga escribiendo libros de Juegos del Hambre, sobre todo porque lo hace muy bien en el aspecto de que el universo sigue estando muy, muy interesante y las historias en sí son interesantes. Mi problema es cómo se acerca a los personajes. No me gusta que escriba en primera persona porque no le funciona. Nada más díganle que ya no escribe en primera persona y yo creo que con eso sus libros así estarían 1000% más interesantes e increíbles. Pero estoy de acuerdo con eso. Yo también quiero más libros de The Hunger Games. Evidentemente, a mí no me molestaría tener más películas, sobre todo si tenemos estas perspectivas tan interesantes. La verdad, yo sí me enamoré de esta peli, me gustó muchísimo, sobre todo porque eso, son tramas que casi siempre solo leo, bueno, sobre todo ahorita ya saben con mi obsesión de fanfics, siento que son tramas que solo veo ya en fics, porque como que siento que el mainstream le tiene miedo a acercarse de esta forma a los villanos y como decía Andrea, no son, ¿cómo era la palabra? Antihéroes. No son antihéroes. O sea, antihéroes sí tenemos varios y lo entiendo y ok, pero no, yo quiero villanos, pero que no sean villanos muajajaja, sino villanos que puedo decir, las banderas rojas se convierten en rosas blancas y no me importa. Entonces, o sea, al final del día me gustan este tipo de villanos con los que puedes empatizar y puedes entender hasta cierto punto y sabes que son villanos y sabes lo que están haciendo está mal. Pero aún así no te molestaría estar a su lado viendo el mundo arder, ¿saben? Entonces, 100% me gustó muchísimo Hunger Games. Como dije, cuando leí el libro sabía que tenía el potencial de gustarme mucho la película y la verdad es que lo cumplió. Se me hicieron grandes actuaciones, se me hizo una muy buena estructura narrativa. Me gustó mucho el Lost. Generalmente, bueno, a mí no me gusta la música country, entonces no escucho todo el soundtrack porque la mayoría de las canciones son más o menos del género country, pero al menos 3 canciones sí las tengo en loop, incluyendo la canción que Olivia Rodrigo hizo para esta película, que me encantó y ahora ya también soy fan de Olivia Rodrigo. La verdad es que me gustó mucho la canción de Can't Catch Me Now, que es la canción que se oye en los créditos, la última canción. Bueno, de que termina la película y empiezan los créditos, esa es la canción de Olivia Rodrigo. Me gustó muchísimo, me encantó la canción de Rachel Zegler de The Hanging Tree. Y también la que me gustó de la banda de The Kobe es la de Nothing You Can Take From Me, que creo que me parece como súper divertida y muy muy buena la letra. Disfruté mucho las actuaciones, como les digo, sobre todo esa de cuando ya está Lucy Gray está cantando en arena con todas las serpientes alrededor. Creo que lo hicieron muy bien en la película. En el libro funcionaba, pero todo lo que pasa en arena es algo diferente en el libro, la verdad, no es igual. Entonces, me gustó cómo lo modificaron para la película. Y pues nada, sí, creo que vale mucho la pena que vaya al cine. Yo estoy en contra de decirles que vayan al cine con gente, por eso voy a las primeras funciones del día. Pero estoy de acuerdo con Andrés en esta ocasión. Creo que saber que otra gente estaba disfrutando la película de la misma forma que yo, a pesar de que yo leí el libro y que otra gente que probablemente estoy apostando que no leyeron el libro y que la estaba disfrutando,
me hacía sentir muy feliz, no sé por qué. Entonces cada vez que la gente se emocionaba, yo me emocionaba porque se emocionaba la gente. Entonces creo que sí, esta película también vale la pena ir a verla con sala relativamente llena al menos, porque no se están llenando las salas, pero creo que vale la pena verlas en el cine, porque es una muy buena cinematografía, es locaciones cuidadas, vestuario muy cuidado y muy pensado. Entonces se siente que es una película bien planeada y cuidada, y eso sinceramente se agradece, porque al contrario, por ejemplo, de The Marvels que hablamos en la semana pasada, que ya todo es, como decíamos, con esta caja Marvel que ya tiene como los juguetes con los que pueden jugar y no se pueden salir de ahí. The Hunger Games es como, ¿qué hacemos para que este universo se vea aún mejor? Entonces, amo el universo de Hunger Games, amo lo que está haciendo Francis Lawrence con él. Si se quiere dedicar a hacer The Hunger Games el resto de su vida, fine by me, perfecto por mí. Y Susan Collins, si se quiere dedicar a escribir The Hunger Games el resto de su vida, también, adelante. No van a oír queja de mi parte. Así que bueno, querido público, pues ya con eso terminamos de hablar de Hunger Games. Vayan a ver La balada de los pájaros, cantores y serpientes a cines y disfrútenla. Y si no quieren ir a cines o no pueden, en el momento que salga en streaming les voy a avisar, porque la verdad es que yo sí la recomiendo mucho y aquí también les invitades. Así que bueno, querido público, pues vámonos rápidamente a las recomendaciones de la semana para ya cerrar este podcast. Vámonos para allá. I am queen of the most powerful nation in the world, and my entire family is gone. Have I not given everything? Muy bien, querido público, ya estamos aquí en las recomendaciones de la semana. Andrea, rápidamente, ¿qué te gustaría recomendarle al público? Pues yo les voy a recomendar una miniserie coreana que estoy viendo para no variar, que se llama Celebrity, está en Netflix. Esta es una serie que se estrenó este año, es una serie de 12 capítulos, no es mucho menor del estándar de las coreanas, que son de 16, y esta es una historia muy moderna que habla sobre toxicidad coreana de gente rica que además se siente muy influencer, ¿no? De estas chicas que empiezan a tener muchísimos seguidores en redes sociales, empiezan a hacer modelos de marcas, a recibir regalos de marcas, a ir a eventos, y llegan a un punto en que empiezan a poner sus propias tiendas, ¿no? Y hay muchísimo odio, muchísima rivalidad, muchísima falsedad, y pues es casi hacer un pacto con el diablo, ¿no? Dentro de ese mundo de las e-sellers, les dicen, y me gustó, es bastante interesante, no solo por la relevancia del tema, me parece que vivimos justo en una sociedad muy, hoy en día, ¿no? Muy ligada a todo esto de redes sociales, de volverte influencer, de hacer 1000 videitos o de poner negocios para internet, que me parece que básicamente lo que la era en la que estamos viviendo. Me gusta todo este añadido que tiene del contexto cultural coreano, del contexto también social, ¿no? De todas estas élites que hay, ¿no? Porque una cosa es que seas rico y que te vuelvas muy famoso en internet, y otra cosa es que seas pobre y te vuelvas famoso en internet, porque nunca vas a ser igual que un rico, ¿no? Siempre vas a ser despreciado. Entonces, tiene como cierta, no quiero decir cierta crítica, que no creo que sea el objetivo de la serie, pero sí me pareció bastante interesante cómo están los personajes. No son buenos, aquí no hay la buena ni hay el bueno, tampoco hay villanos, simplemente es gente rica siendo tóxica y siendo ellos mismos, ¿no? Entonces eso me gustó. Entonces la recomiendo, está Celebrity en Netflix, por si les gusta ver dramas coreanos que no sean romances, creo que sí les va a gustar. ¡Arriba la toxicidad! Muy bien, muy bien. Andrés, ¿qué te gustaría recomendarle rápidamente al público? Bueno, pues yo quiero arruinar un poco sus vidas, porque mi recomendación es un poco dura y es difícil, es una de esas películas que son difíciles de tragar, pero
que vale mucho la pena ver. Se llama Cómo tener sexo, How to Have Sex. Es una presentación de Movie que llegará pronto a su plataforma, pero que está pasando ahorita en salas de cine. Esta es la ópera prima de Molly Manning Walker, que es una directora de fotografía, y nos cuenta la historia de una joven que se va de fiesta con sus 3 amigas a una de esas islas en Europa que solamente existen cuando es verano y la gente de otros países se va a destrampar y vivir su vida. Y su principal motivación es perder su virginidad. Sin embargo, al momento de que está ahí, se enfrenta con un par de situaciones un tanto complicadas y dolorosas para ella. Y creo que lo valioso de la historia es, uno, cómo la cuenta Molly Manning, que es muy humana en cuanto a presenta eso, y también cómo cuenta la historia del personaje a partir de eso. Es una película, como decía, dura, es muy complicada. Hay críticos y, por supuesto, también gente en Letterboxd, principalmente hombres, que están en contra de ciertas partes de la película. Y creo que eso es gracias a que los confronta con algo que quizá estamos dejando de ver y que cuando lo presentan en la pantalla tan a viva piel, se entiende mejor y crees encontrar ciertos problemas dentro de tu comportamiento. Entonces, creo que eso es muy interesante de esta película. Dura poquito, es muy complicada, es muy dolorosa para ver, principalmente si ahí tengo que soltar un trigger warning sobre el tema del abuso, pero de verdad creo que es una de las mejores películas que se han estrenado. Creo que ganó la Cámara de Oro este año en el Festival de Cine de Cannes, entonces va garantizada, está en cines y llegará a Movie a principios del próximo año. Se llama Cómo tener sexo, How to Have Sex. Muchísimas gracias y me la vendiste 100%. Digo, ya había escuchado de esta peli y como que tenía esa duda de cómo se acercaba al tema. Entonces, me da mucha curiosidad verla, así que muchísimas gracias por traerla. Entonces, How to Have Sex está en cines ahorita y próximamente en Movie. Muchas gracias. Y bueno, pues, querido público, últimamente he estado leyendo fics que solo son entre mi ángel la guarda, AO3, el agente del FBI y Dios. Entonces realmente por eso no les he podido recomendar cosas ahorita en Twitter. Pero me gustaría al menos recomendarles una fic que leí hace tiempo que se llama Amor Visit Ovnia, que básicamente igual es un Darmione, está linda, es una fic linda, no para todo público, pero tampoco es tan spicy en ese aspecto. Lo que me gusta y lo que la hace muy diferente es que básicamente es una Hermione que está, que básicamente Ron la engaña y tanto Ron como los Weasley, como todos, resultan ser unas horribles personas. Incluso Harry Potter es una persona horrible que la empezó a gaslightear y así. Entonces ella trata como de encontrar otra vez, encontrarse a sí misma, encontrar como el autoestima que le había quitado esa relación, y sobre todo encontrar nuevas amistades y encontrar un nuevo amor, como quien dice, aunque esa no es su primer objetivo, pero un nuevo amor regresa porque hay también este soul bond, esta unión entre almas que lo llama para irla a consolar y básicamente ayudar a superar ese rompimiento tan horrible de tanta manipulación. Y la verdad es que está muy padre. En ese aspecto creo que si les gustan esas fics de venganza, donde la chica básicamente adquiere poder a través de un rompimiento muy horrible, un momento muy horrible en su vida, pero poco a poco va renaciendo y recuperando su confianza en ella misma. Es una gran fic para eso, la verdad a mí me gustó muchísimo. Y pues vayan a leer, está en AO3, la escribe Twin Flame Blues y se llama Amor Visit Ovnia. Y pues sí, al menos ahorita está en mi número 6 de mi top 10 de Darmione, así que en fin, vayan a leerla. Y bueno, querido público, pues ya con eso llegamos al final de este podcast. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y pues muchísimas gracias Andrea y Andrés por estar aquí hablando de La balada de los pájaros cantores y las serpientes. Andrea, gracias por venir.
¿dónde te puede encontrar nuestro público? Muchas gracias por la invitación. Yo feliz y contenta de venir a platicar de cine. Me pueden encontrar también en la hermana República de Planosecuencia. Todas las semanas estamos charlando igual de películas. En cualquier plataforma de podcast, ahí me encuentran. Y en redes sociales me pueden encontrar en ex Twitter y en Instagram como @AndreaPazme. Ahí me encuentro compartiendo contenido diverso de la vida y siempre recibo ahí los comentarios o cualquier duda o sugerencia, con mucho gusto. Y en el caso del visionado, como para saber qué estoy viendo y qué es lo que me ha gustado y qué no, me pueden seguir en Letterboxd como Padme con Y, y ahí encontrarán mis listados de cada año, así como lo más reciente que he visto. Excelente, muchísimas gracias. Andrés, muchas gracias por venir. ¿Dónde te puede encontrar nuestro público? Pueden encontrar muriéndome todas las mañanas en mi oficina, pero cuando no está pasando eso, en X, como Andrés Olastoro X, prometo ya regresar un poco a ese reino del terror. Y también Letterboxd, como Andrés Olastoro, ahí podrán ver mi opinión sobre las cosas que veo y también descubrir cuando le quito ciertas estrellitas a películas una vez que me cae el 20 de que quizá no era tan bueno lo que vi en ese momento. Sí, yo te entiendo, yo también soy así, llego como 2 semanas después como, no, menos. O más, pero casi siempre es menos. Pero bueno. Sí, así de como que sobreviviendo a mis 15 no merecía 5 estrellas. Ándale, sí, me ha pasado, been there, done that. Pero bueno, muchísimas gracias Andrés por venir. Y pues ya saben, querido público, a mí me pueden encontrar en HTidea en Twitter, donde hablo de fanfics, que ya voy a regresar a las fanfics que puedo compartir que las estoy leyendo, así que yay, fanfics, Hannibal, y ya no va a haber tanto de Lewis Hamilton, 8 veces campeón del mundo, pero definitivamente, ya saben, estará siempre en mi corazón y cada vez que salga al público les compartiré imágenes de Lewis Hamilton. Pero bueno, suscríbanse al canal de Twitch para que les avise cuando estamos en vivo y nos acompañen. Como estuvo Uriel, estuvo Jessica, que nos estuvo acompañando para fangirlear de esta película, muchísimas gracias. También estuvo Sofía, y estuvo Héctor, y estuvo Marsalis21. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, también muchas gracias a quienes nos escuchan durante la semana en YouTube, Overcast, Spotify o su reproductor favorito. Este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la mañana. Saludos a Jorge Arturo, a Julián, a Luis, Miguel, a Monólogo Random, Oscar, Pamela y Uriel, quienes son parte del Team Diferidos. Asimismo, muchas gracias de todo corazón a nuestros mecenas Adicties, Adnan, Fernando, Héctor y Ximena, quienes nos apoyan junto con nuestros Adictias, Marce y Melvin en el Patreon del programa. Y bueno, querido público, la siguiente semana, como les comentaba al inicio del programa, me gustaría hablar de Bottoms, pero me gustaría aún más hablar de Our Flag Means Dead, a ver si ahora sí los astros se juntan y podemos hablar de esa serie que quiero hablar desde hace un mes, pero no hemos juntado el quórum. Si no se puede ninguna de esas dos, habrá encuesta, así, la última encuesta del año ahora sí, entonces esténse al pendiente. Yo espero que no haya encuesta, no es porque no quiera que ustedes voten, querido público, sino es porque realmente quiero hablar de Our Flag Means Dead y no puedo. Entonces, ojalá sí se pueda, pero en fin, lo dejaré en que va a ser todo un misterio, así que conéctense el lunes y descubran de qué hablaremos. Pero bueno, pues que tengan una muy linda semana, cuídense mucho y pues ya saben, querido público, aquí nos estamos escuchando. Muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Andrés, cuídense mucho, bye bye.